Hola queridos alumnos de los cuartos años básicos. Estamos aquí con la profesora Silvana para hacer la revisión de nuestra guía global de lenguaje y comunicación. Vamos a aclarar algunas dudas y en caso de que no sean aclaradas las dudas que ustedes tienen, la pueden hacer saber a nuestros correos. En el caso del cuarto año básico A, deben enviar sus dudas al correo loreto.zambrano@salignaciodetalca.cl. Y en el caso del cuarto año básico B, a silvana.cofre@salignaciodetalca.cl. Recuerden que el correo está escrito en la guía, abajo donde aparecen nuestros respectivos nombres, ya en caso de cualquier duda. Para comenzar, trabajaremos el primer contenido de la guía, que es el sujeto y predicado. Para trabajar este contenido tenemos que recordar que la oración es un texto, es una frase con un sentido completo, ¿ya? Que debe tener, que se puede separar en dos, en sujeto y en predicado. Esto se reconoce de una manera relativamente simple. Por ejemplo, si yo quiero saber quién es el sujeto de la oración, debo hacerme algunas preguntas. ¿De qué o de quién se habla en la oración? Y para saber qué es el predicado, debo preguntarme qué es lo que se dice del sujeto. Cuando yo identifico al sujeto, tengo que saber lo que se dice de él y esa parte corresponde al predicado. En el caso del ejemplo que pusimos acá, mi gatito juega con una caja de cartón. Yo me pregunto mentalmente, ¿de quién se habla en la oración? Ustedes responderán, de mi gatito. No se habla de gatito, se habla de mi gatito. Por lo tanto, mi gatito corresponde al sujeto. Y para saber cuál es el predicado, yo me hago la pregunta, ¿qué se dice de mi gatito? Y la respuesta sería, juega con una caja de cartón, que corresponde al predicado de la oración. Bueno, ahora vamos a ejercitar un poquito para ver si se entendió bien este contenido. Dice, pinta del mismo color el sujeto con el predicado que le corresponda. Por ejemplo, yo digo, la arañita esparce su aroma por el jardín. Sería una oración que no tiene sentido. Yo les dije al comienzo que la oración debe tener un sentido. ¿Cuál sería el predicado que le corresponde a este sujeto? En la primera columna tenemos solo sujeto, tenemos que buscarle sus predicados. La arañita teje una tela de araña gigante. Esa oración tiene sentido, por lo tanto, se completa con un sujeto y un predicado. En el caso número 2, las flores de primavera esparcen sus aromas por el jardín. Esa oración además tiene sentido. La profesora explica la materia antes de la prueba. Sujeto, predicado. Mis compañeras, son cariñosas y solidarias. ¿Ya? Ella baila danza árabe. Los alumnos estudian para la prueba de lenguaje. El auto transita rápido por la carretera. Bueno, seguimos avanzando, ¿cierto?, con este refuerzo y esta ayuda para ustedes en esta guía con los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Como ya sabemos, ¿cierto?, los sustantivos son aquellas palabras que nos ayudan a identificar algunos elementos, cosas, ciudades, ¿cierto?, nombres de personas. Y tenemos los comunes, que son, como su nombre lo dice, común, elemento, un animal, un gato, un perro, la mesa, la silla, y los propios a quienes nosotros le asignamos un nombre. Ya, si tengo a mi mamá, que es un sustantivo común, le coloco un nombre propio, Carolina. Si tengo un gatito como mascota, le coloco Rocky, ya, o Bobby o Tommy, como ustedes quieren saber. Y los países los nombramos en general, países del mundo, pero después especificamos, ¿cierto?, Chile, Argentina, Alemania. Entonces acá, como primera actividad más entretenida, ¿cierto?, para ustedes, también con un poquito mayor de dificultad, utilizando orientaciones también espaciales, ¿cierto?, derecha a izquierda, izquierda a derecha, vertical, horizontal, diagonal, tenían que encontrar en esta sopa de letras 5 sustantivos propios y 5 sustantivos comunes, ¿cierto?, que están aquí destacados, como ustedes lo pueden apreciar. Para eso, ¿cierto?, nos pedían en una segunda actividad completar las oraciones con los sustantivos que ustedes encontraron arriba. Entonces decía, la tía es la inspectora del colegio y nosotros encontramos
la tía, ¿cierto?, que es común, la acompañamos con un sustantivo propio, que en este caso era Macarena. Entonces, la tía Macarena, como se aprecia, ¿cierto?, ahí en la sopa de letra. Luego decía, mi hermano le regaló un anillo a su novia. Entonces, como, ¿cierto?, estamos hablando de un elemento, es común, anillo. No pudimos jugar fútbol porque nadie trajo pelota. El balón o la pelota es para jugar cierto fútbol. En este caso es un elemento, entonces encontramos la palabra pelota, como se aprecia acá. La Torre Eiffel, cierto, que es una torre, es un monumento que está en un país, y aquí en este caso, país, le asignamos un nombre propio, que es Francia. Perdí algo de mi disfraz, algo súper importante que nosotros utilizamos y que es algo común, que es una máscara. Y yo vivo, ¿en qué ciudad? Un nombre propio, como apreciamos arriba, acá, Talca. Mi amigo juega conmigo en el recreo. Mi amigo, pero a mi amigo yo le debo asignar un nombre que es muy importante, puede ser cualquier nombre que ustedes quieran. En este caso, en la sopa de letras nos aparecía Tomás. Mi amigo Tomás juega conmigo en el recreo. Ya, el contenido que sigue, el tercer contenido, son los tiempos verbales. Para trabajar tiempos verbales tenemos que recordar que el verbo es una palabra que indica acción, movimiento, ¿ya? Y en primer lugar, diferenciar que nosotros conocemos tres tiempos verbales, que es pasado, presente y futuro. Pasado, cuando la acción ya la realicé, cuando ya pasó. Presente, cuando lo estoy realizando en este minuto, ahora. Y futuro, cuando la acción la realizaré más tarde, mañana, el próximo año, etc. ¿Ya? En el caso de estos ejercicios, bueno, vamos a identificar primero el verbo. Recuerden que el contenido está en la guía anterior. Ustedes tienen que revisar las guías anteriores para poder desarrollar también estos ejercicios. Eso es súper importante. Dice, la abuelita prepara humitas para el almuerzo. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace la abuelita? La abuelita, humitas es hacer algo, ¿no es cierto? Eso es un sustantivo, como lo vio la profesora Silvana anteriormente. Ella lo que hace es preparar. Preparar sería el verbo. En este caso nos piden solo observar el verbo. Ayer soñé contigo. ¿Qué es lo que hizo ayer? Ayer soñó, por lo tanto el verbo sería soñé. Nosotros estudiamos mucho para la prueba de lenguaje. ¿Qué hicimos nosotros? Estudiamos, que es el verbo. Yo pienso sacarme un 7 en la prueba. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que hago yo? Estoy pensando, ¿cierto? Verbo. La profesora explica la materia en clase. ¿Qué es lo que hace la profesora? Explicar. Por lo tanto, explica es el verbo. Ahora, nosotros tenemos que identificar los tiempos del verbo. Si yo les doy, por ejemplo, el verbo escribir, que es lo que yo hago, la acción que yo realizo, en pasado, cuando ya lo hice, escribí. Si lo hago ahora, escribo. Si lo hago más tarde, mañana o más adelante, escribiré. El verbo es saltar. La acción que yo estoy realizando es saltar. Ayer salté, hoy salto y mañana saltaré. Correr, ayer corrí, hoy corro y mañana correré. Ahora, ¿cierto?, vamos a revisar un contenido muy importante que lo hemos trabajado también en las guías anteriores y que es muy importante que ustedes lo tengan en su mano para que vayan recordando estas reglas, que son reglas generales de acentuación. Recordar, ¿cierto?, que todas las palabras se acentúan, es decir, cargamos la voz en una sílaba. Esta sílaba puede llevar el tilde, ¿cierto?, que es la rayita oblicua que nosotros colocamos arriba de la vocal, nunca en una consonante, sino que en la vocal, ¿cierto? Y eso nos indica que nosotros cargamos ahí la voz. Esa es nuestra sílaba tónica que nosotros le llamamos. Y aquellas en las cuales no cargamos la voz son las sílabas átonas. Entonces, que nos quede muy, pero muy claro que todas las palabras se acentúan, pero no todas llevan tilde. Entonces, para hacer esa diferencia, se han establecido algunas reglas importantes y clasificamos las palabras según esas reglas. Tenemos agudas,
graves y esdrújulas, que trabajaremos, ¿cierto?, en esta guía. Como dice acá, las agudas cargan la voz en la última sílaba. Recuerden que el conteo silábico nosotros lo hacemos desde atrás hacia adelante, ¿ya? Entonces, última sílaba. Y llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Otro tipo de clasificación son las palabras graves, que también, cierto, se acentúan, pero en la penúltima sílaba, en la que sigue después de la última. Y llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos en N o S, ¿cierto? No colocamos aquí vocal, porque como sabemos, la vocal no es una consonante, sino que es una vocal. Es trabajar contrario, ¿cierto? Las reglas aquí van cruzadas. Y en la esdrújula, en la antepenúltima sílaba, ¿cierto?, que va a ser la sílaba tónica. Y la esdrújula tiene una particularidad muy especial, que cuando ustedes identifican la antepenúltima sílaba, inmediatamente le deben colocar el tilde, porque ellas siempre van a llevar el tilde. Y aquí vamos a colocar, ¿cierto?, en práctica y a desarrollar nuestras habilidades, ¿cierto?, en esta tablita para separar en sílaba y colocar el tilde cuando corresponda. Si ustedes se dan cuenta, nosotros acá tenemos las tablas y acá al principio siempre debe quedar un espacio, ¿ya? A veces cometemos algunos errores cuando trabajamos en clase o cuando hacemos la distribución y nos queda la tabla al final en blanco. Eso es un error que no se puede cometer. ¿Por qué? Porque el conteo silábico, como les dije anteriormente, va de atrás hacia adelante. Yo cuando separo las palabras, las separo de atrás hacia adelante. Por lo tanto, ¿dónde me deben sobrar cuadros? Es adelante y nunca atrás. Entonces tenemos el caso de mamá, lo separamos, ¿cierto? Mamá. Y nos damos cuenta que cargamos la voz en mamá, en la última, por lo tanto es una palabra aguda. Después tenemos la palabra árbol, cargo en ar, ¿cierto?, que es la penúltima sílaba, por lo tanto es grave. Cóndor, dor, ¿cierto?, con, cóndor, la destaco, es una palabra, ¿cierto?, grave porque es la penúltima sílaba. Entonces acá vamos a ocupar los tres cuadritos. Plátano, no, ta, pla. Y cargamos la voz en pla, además lleva el tilde y nos dice inmediatamente que es una palabra esdrújula. Luego tenemos Pérez, ¿cierto? Y que también lo podemos destacar y asociar con otro contenido, que es un nombre, ¿cierto?, un apellido propio, entonces es una palabra grave. Limón en la última sílaba, que es aguda, y tenemos la palabra sílaba, sílaba, cargamos, ¿cierto?, en sí, además lleva tilde. Nosotros siempre utilizamos también una técnica en los cursos y es que es muy importante y que lo hemos repetido muchas veces. Los argentinos, nuestros compatriotas, ¿cierto?, del lado de la cordillera, ellos cargan siempre la voz en la sílaba tónica. Entonces, cuando ustedes tengan alguna dificultad de que no puedan identificar la sílaba, ¿cierto?, hablamos como un poquitito argentino. En el caso de mamá decimos mamá, árbol, cóndor. Ellos siempre, ¿cierto?, cargan la voz en esa sílaba tónica y eso les va a ayudar a ustedes a que puedan identificarla de mejor manera. Espero que les haya servido nuestra revisión de la guía. Con mucho cariño, la profesora Silvana y la profesora Loreto.